Hola, ¿qué tal? Somos China Sin Tapujos y hoy os vamos a hablar de los inconvenientes que tiene vivir aquí en China. Ya os hablamos hace poco de las ventajas de vivir en China, así que no podíamos dejar de hablar de las desventajas. Hoy vamos a hablar de lo malo de vivir en China, siempre desde nuestra experiencia totalmente personal, ¿eh? No queremos decir ninguna verdad universal. Pues vamos a empezar hablando de las multitudes. Aquí en China todo está lleno de gente y en algunas situaciones puede ser realmente agobiante. Si bien es cierto que a nosotros ese bullir, ese caos de las calles chinas nos gusta mucho y muchas veces vamos a buscarlo para hacer fotos, meternos en los mercados callejeros nocturnos, pero hay situaciones en las que preferimos evitarlo para estar más tranquilos. ¿Cuándo evitamos estas situaciones? Pues por ejemplo a la hora de viajar. Cuando viajemos solemos evitar las fechas en las que coinciden las vacaciones nacionales chinas. Sabemos que los chinos tienen muy poquitos días de vacaciones al año y esos días los exprimen al máximo y todos los chinos salen a viajar, colapsan las estaciones de tren, las estaciones de autobús, los aeropuertos y es una verdadera locura. Aquí os estamos dejando algunas imágenes en las que podéis ver cómo se llenan las atracciones turísticas de gente y es verdaderamente agobiante. A mí no me gustaría en absoluto estar ahí metida en ese momento, me da bastante ansiedad. Otra de las situaciones que evitamos también es tomar el metro en las horas punta. Ahora la verdad es que vivimos en un sitio un poco más pequeñito, ni siquiera tenemos estación de metro donde vivimos ahora, pero en las ciudades grandes chinas las estaciones de metro a las horas punta son una verdadera locura. Coger el tren, coger el metro, coger taxi, todo puede ser bastante complicado y darte un estrés extra a tu vida que realmente no necesitas. Otra de las situaciones en las que evitamos las multitudes son, por ejemplo, cuando vamos a hacer la compra. Nosotros ya hemos estipulado que nunca vamos al supermercado a no ser que sea la hora en la que comen los chinos. Los chinos comen normalmente entre las 11:30, 12:30 de la mañana, entonces nosotros tenemos como franja de última hora para ir a comprar pues la 1 de la tarde y si es por la tarde para aprovechar la hora de la cena vamos entre las 5 y las 6. Y esto lo llevamos tan a rajatabla que si por ejemplo un día se nos ha hecho un poquito más tarde, ya decidimos dejarlo para el día siguiente. Bueno, el siguiente punto, la censura. La censura, nos hemos acostumbrado ya a usar VPN. La VPN, para el que no lo sepa, es una red virtual privada que te da un servidor de otro país. Es decir, que es como si estuvieras navegando en internet en Estados Unidos o en Taiwán, donde te dé la gana, pero no en China. Entonces se salta la censura. ¿Qué pasa? Que esta VPN, aparte de ser cara, a veces no funciona bien. Es decir, que hay que tener mucha paciencia. Estas VPN el gobierno las deja estar, es decir, el gobierno sabe que existen y de vez en cuando, solo de vez en cuando, mete un corte a estas VPN y no las deja funcionar. Por ejemplo, pasa cuando se acerca el aniversario de la matanza de Tiananmen. Ahí, por ejemplo, corta todo para que no circulen pues vídeos y cosas por ahí, entonces las corta durante un día, 2 o 3, no podemos utilizarlas y después vuelve. Bueno, lo que decíamos, nos hemos acostumbrado y tampoco supone un inconveniente muy fuerte, aunque sí es verdad que, bueno, que cuando volvemos a España, por ejemplo, notamos que la velocidad es mucho más rápida y se trabaja mucho mejor. Después hay que decir que todo el mundo cree que aquí hay muchas aplicaciones y websites que no funcionan por la censura y la gente cree que siempre es por el control, ¿no? Por el ansia del gobierno chino de controlarlo todo, controlar el contenido de esas aplicaciones y tal. Que sí, que también, que en parte es así, pero no todo se explica de esta manera. También hay otros motivos, por ejemplo el motivo económico. China es un país de recursos e infraestructura y puede crear sus propias websites, sus propias aplicaciones y por tanto es mucho mejor para ellos que los chinos utilicen aplicaciones y websites que son creadas en el propio país, ¿no? Porque el dinero se queda aquí. Y hay pues Weixin, Weibo, Youku, pues sustituyen a YouTube, a Facebook, a Instagram y el dinero se queda aquí, se queda en casa. También, por ejemplo, cuando vivíamos en Guangzhou, en la ciudad de Guangzhou, que está muy cerca de Hong Kong, salíamos a Hong Kong cada mes pues para visitar Hong Kong y también para ver amigos o para descansar un poco de China y allí era una delicia porque ya podíamos utilizar cualquier website y navegar por internet sin problemas, sin tener que utilizar VPN. La VPN obviamente ralentiza mucho internet y hay que tener más paciencia, como hemos dicho, pero se puede vivir perfectamente con VPN en China y sin censura. O sea, la censura no te afecta tanto.
¿Por qué el gobierno chino permite las VPN cuando podría censurarlas totalmente y que aquí ni Dios la utilizase, ¿no? Bueno, eso da para otro vídeo y lo dejamos para otro vídeo porque sería muy largo. El que no quiera esperar a ese vídeo puede ir a nuestro libro, puede comprar nuestro libro en el que detalladamente explicamos todo esto. Otro de los problemas de los que os vamos a hablar es el de la contaminación y os lo vamos a contar desde nuestra propia experiencia. Nosotros hemos vivido durante 2 años en una provincia del norte de China que se llama Hebei, en concreto en su capital, que por cierto se llama Shijiazhuang, que no os podéis imaginar el trabajito que nos costó para aprendernos el nombre del sitio donde vivíamos. Pues cuando vivíamos allí, lo más importante que teníamos que hacer todos los días era mirar en el teléfono los niveles de contaminación y era bastante común que nos llegaran mensajes de alerta máxima, no hagáis deporte en el día de hoy. A veces estas alertas que nos llegaban eran directamente de hoy no se recomienda hacer ninguna actividad en la calle, quedaros en casa si es posible. Allí en esa ciudad fue nuestro primer contacto con las mascarillas, que a día de hoy estamos muy familiarizados, pero allí muchísima gente llevaba mascarilla diario, se recomendaba llevar mascarilla también para hacer deporte y bueno, convivir con eso, convivir con limpiarte la nariz, ver que está todo negro, tener tos, sentir que tus pulmones estaban como un poquito cansadas y una prueba bastante física, que es que nosotros hemos visto fotos nuestras y en periodo de 4 meses haber envejecido un montón. O sea, nosotros pensamos que si nos hubiéramos quedado más tiempo viviendo allí, no llegamos ni a los 50 años. De hecho, a mí me ofrecieron un puesto de trabajo en la cadena de hoteles Hilton de allí y era una oferta bastante buena y nos pensamos quedar allí un tiempo, pero dijimos, mira, aquí no aguantamos ni 6 meses más porque es malísimo para nuestra salud. Y de hecho ahora vivimos aquí en la isla de Hainan, una isla pues que los niveles de contaminación prácticamente no hay, es bastante limpia y además es un sitio en el que el gobierno está tomando muchas medidas para fomentar el uso de motos eléctricas, coches eléctricos, reducción de plásticos y en general en todo el país ahora mismo se están tomando muchas medidas para reducir la contaminación y cambiar a una energía renovable, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. En el norte de China hace muchísimo frío y la mayoría de calefacciones, sobre todo las tradicionales, son de carbón. Esto hace que la contaminación suba muchísimo y además hay muchísimas fábricas. Esta ciudad en la que nosotros vivíamos estaba dentro de las 5 ciudades de China más contaminadas, así que os podréis imaginar el nivel de contaminación que había allí. Como curiosidad, para que veáis cómo se gestionan todas estas cosas aquí dentro, en el año 2014 el presidente Obama vino a la ciudad de Beijing y por supuesto querían que la imagen fuera de un país limpio, libre de contaminación y entonces al gobierno se le ocurrió una idea muy ingeniosa, la verdad, que fue pagar vacaciones gratuitas a un montón de gente para que salieran de Pekín, incluidos a extranjeros. Tenemos una buena amiga portuguesa que fue una de las beneficiarias de esta ayuda. Así que ocurrió que 2 semanas Beijing libre de fábricas, libre de movimiento de personas, de coches de tráfico. Cuando el presidente llegó, por supuesto, el cielo estaba azul, pero en cuanto se fue, las fábricas empezaron a trabajar a toda velocidad para recuperar todo el tiempo perdido y casi nos asfixiamos las 2 semanas después de la visita del presidente. Siguiente punto, el civismo. Este es un asunto muy controvertido porque hay muchísimos extranjeros que se quejan de ciertos comportamientos que ven en público aquí en China. Nosotros nos hemos ido acostumbrando y ahora mismo nos reímos de muchas cosas que antes nos molestaban, la verdad. Hay que recordar que hasta hace unas cuantas décadas en China se vivía a modo comunista. Se vivía en comunas, no había baños privados, había baños públicos, los comedores eran también públicos y a esto hay que sumarle la cantidad de chinos que hay, ¿no? O sea, os podéis imaginar que realmente pues las condiciones de vida no eran exactamente las más propicias, ¿no? Y además también pues la pobreza, que también azotaba bastante fuerte a China hasta hace poco. Aunque China ha crecido muchísimo a nivel tecnológico, a nivel económico, pero obviamente en cuanto a comportamientos pues la cosa va más lenta.
Y es por eso que, sobre todo en zonas más rurales, pues se ven este tipo de comportamiento que ahora mismo vamos a decir. Es cierto también que en algunas ciudades como Shanghai o Beijing las cosas están cambiando muy rápido y ya es muy difícil ver este tipo de conductas. Por ejemplo, escupir en la calle, esa es una de las primeras. Bueno, la verdad es que a mí eso de escupir todavía me molesta. Es verdad que ahora me lo tomo mejor que antes, pero me da asco. El sonido que hacen y todo sí que todavía me da un poquito de asco porque claro, yo todavía tengo también mi cultura aquí metida y eso pues se nota, pero es cierto que después de esta época del coronavirus en la que se han tomado muchas medidas de llevar mascarilla, no escupir, etcétera, etcétera, sí que hemos notado que cada vez se escupe menos. Así que bueno, algo positivo que sacamos del coronavirus. Guardar cola. Esto a veces cabrea mucho. Imaginad que estáis en una cola esperando durante unos 15 minutos y de repente aparece un tipo y se pone tan pancho el primero, sin ningún tipo de conciencia de que está haciendo algo malo. Simplemente se pone el primero, llega y ahí está, ¿no? Y también sorprende que mucha de la gente que está esperando en la cola tampoco le dice nada, ¿no? Esto es bastante común en China, muchas veces ocurre. Nosotros que ya tenemos bastante experiencia aquí en el país, pues ya tenemos esa confianza como para decir en chino, pai dui ba, haz cola porque estamos aquí esperando y tú también tienes que esperar. Y ellos responden muy bien, porque ellos ni siquiera son conscientes de que eso está mal, ¿no? Y en ese momento que tú le dices que haga cola, pues se ponen en la cola y punto. Una vez nos pasó algo que para mí también fue una cura de humildad. Estábamos en una montaña, íbamos a coger un teleférico para bajar de la montaña y estábamos en la cola, ya éramos los primeros y estábamos esperando que llegara nuestro teleférico, pero la gente nos empujaba, se intentaban colar y claro, ya era como, oye, nos vaya a matar que tenemos aquí un precipicio debajo, ¿no? Y yo sobre todo estaba muy nerviosa y un poquito enfadada. Nada más montarnos en el teleférico, pues las señoras que habían estado ahí empujándonos y a punto de matarnos, pues lo primero que hicieron fue sacar su comida, su bebida para compartirla con nosotros, preguntándonos de dónde soy, bueno, preguntándonos un montón de cosas con mucho cariño y con mucha curiosidad. Dijimos, mira, son las mismas señoras que han estado a punto de matarnos y por supuesto no tenían ninguna mala intención, estaban empujando porque lo hacen de manera absolutamente natural. Por eso nosotros aconsejamos a los extranjeros que vengan aquí en China que no se fijen tanto, no solo en la conducta, sino también en la intención, porque ellos no tienen ningún tipo de mala intención cuando se intentan colar o cuando te empujan, lo hacen de manera absolutamente mecánica. De hecho, cuando tú lo miras raro, le dices, oye, ¿qué ha hecho? Enseguida ponen esa cara de corderito y de lo siento, no era consciente de lo que estaba haciendo. Cuando tú eres consciente de que no hay una mala intención detrás, por supuesto la molestia va a ser mucho menor. Otra de las cosas que también nos chocó mucho cuando llegamos aquí en China en 2012 fue lo de coger un taxi en la calle, ¿no? Te pones en la carretera, levantas la mano, normalmente hay muchos taxis aquí en China, no hay problema, pero de repente llegaba alguien y se ponía como 2 o 3 metros por delante de ti. Y levantaba la mano también para pillar un taxi. Y después, a los 2 minutos, otra persona llegaba y se ponía 2 o 3 metros por delante de esa. Entonces, reflexionabas y te dabas cuenta de cómo era la regla, ¿no? O sea, el que estaba más dispuesto a irse más lejos y a andar más era el que se pillaba el taxi primero. Entonces era una especie de competición sana, de carrera, a ver quién estaba dispuesto a andar más y a coger el taxi primero. Bueno, pues hay veces que uno piensa y dice, bueno, no sería más fácil hacer una cola, pero así funcionaban las cosas aquí, están cambiando, pero todavía hay mucho de esto, ¿no? Y no creerse que hay conflicto porque alguien se ponga delante de ti y te quite el taxi. Es totalmente una competición sana. Nadie va a entrar en conflicto contigo, ni ellos entre ellos mismos, ¿no? Otra situación muy graciosa es, por ejemplo, cuando tú vas a salir del ascensor o vas a salir del metro. Normalmente en todos los ascensores y en las puertas de los metros pone claramente dejen salir antes de entrar, pero parece como si no existiera ese cartel o no sirviera para nada, porque la gente tiene tal ímpetu y tanta prisa por entrar a los sitios que se lían ahí unas peloteras de lucha, a veces como un poco una situación de placaje, tú estás intentando salir y te están bloqueando el paso y es simplemente por ese ímpetu, esas prisas que tienen de entrar rápidamente o de hacer rápidamente lo que tenían pensado hacer. Esto ocurre también, por ejemplo, en las puertas de embarque, cuando vamos a coger un avión y ya estamos pues todos en la cola para entrar y ya está ahí, el avión no se va a ir sin ti, no ha llegado tarde ni nada, pero están todos empujando para entrar los primeros, ¿no? Y tú dices, mira, ¿qué más da que entre el primero que el último? Pero bueno, ellos tienen que intentar entrar el primero e incluso ahí se saltan la cola y a veces pues claro, pues te molesta. Este tipo de comportamientos tampoco creemos que sean exclusivos de China, pero sí es cierto que como la población es tan grande, pues por supuesto se ve mucho más y a lo mejor si hay una pequeña mayor tendencia al sálvese quien pueda, ahí tengo que hacer esto y lo hago, sin pensar mucho en lo que puede afectar a las personas de nuestro alrededor. El tráfico.
El tráfico es infernal, es caótico en casi cualquier ciudad china. Muy poca gente respeta las leyes y realmente hay unas leyes no escritas que uno pues la va aprendiendo a base de conducir y también el peatón de caminar, ¿no? Tenemos que decir que es un país muy difícil para el peatón. El peatón se va a encontrar con muchísimas dificultades en cualquier ciudad china. Una anécdota, por ejemplo, cuando yo conduzco la moto, nosotros tenemos moto eléctrica aquí y bueno, pues llegamos a un paso de peatones y normalmente pues yo siempre me paro y espero a que la gente pase, ¿no? Los chinos me miran totalmente estupefactos, ¿no? Porque claro, ellos se dan cuenta y dicen, pero ¿por qué ha parado, no? Si aquí no para nadie, o sea, en los pasos de peatones uno se la tiene que jugar, ¿no? Haya pasos de peatones o no, uno se la tiene que jugar siempre para cruzar. Y claro, ellos ven una moto que llega y de repente para y les espera y es algo nada común aquí. Creemos que en este aspecto del civismo nosotros como extranjeros tenemos también que ser más tolerantes, primero porque cada cultura es diferente y los estándares occidentales no tienen por qué ser mejores que los estándares orientales ni hacer ningún tipo de comparación entre países, y luego tener en cuenta también que cada país lleva su ritmo y en cada aspecto cada país está también en un punto diferente del proceso. Tenemos que decir que el gobierno chino está haciendo muchas campañas y está tomándose muy en serio este tema del civismo para cambiarlo, aunque obviamente necesita su tiempo, pero está haciendo muchos esfuerzos por ello. Y sobre todo también porque la imagen del turista chino fuera de China también está siendo muy cuestionada en muchos países occidentales por ciertos comportamientos parecidos o iguales a los que hemos comentado, ¿no? Como hemos dicho, en ciudades como Xi'an, Beijing, Shanghai, la gente empieza a comportarse de otra manera, ¿no? Y se nota ya un cambio bastante evidente. Otra cosa que no nos gusta nada, tenemos que decirlo, aunque nos adaptamos, pero no nos gusta, son las frecuentes y periódicas reuniones y eventos que hay aquí en China. Hay muchísimos reuniones que no sirven para absolutamente nada. Da igual que sea una multinacional, una peluquería de barrio, un centro universitario. Siempre hay reuniones en las que se dicen 3 o 4 mantras, los principios de la empresa y poco más. No puedes expresar tu opinión, no hay margen para la mejora, para compartir impresiones, para nada. Solamente hay que hacer acto de presencia, estar allí y punto. Y para nosotros, la verdad, eso es una pérdida de tiempo. Lo hacemos porque tenemos que adaptarnos y es nuestra obligación, pero no nos gusta. No podemos decir que nos gusta ir a estas reuniones porque no se comparte nada, no se expresa nada y no sirven para nada. También es muy gracioso, por ejemplo, cuando los miembros del Partido Comunista hacen las supervisiones anuales, ¿no? Van a las empresas para ver que todo está en orden y tal. Y bueno, normalmente pues siempre suelen limpiar a fondo todo, suelen preparar algún tipo de evento para recibirles, ¿no? Y después hay siempre una reunión final, ¿no? Y en esta reunión todos los presentes deben callar, porque todo lo que se dice está totalmente planificado de antemano, ¿no? Y es muy gracioso porque siempre hay algún profesional más atrevido. Nosotros hemos estado en algunas reuniones de este tipo y hemos visto que algún profesional atrevido pues ha dicho alguna pregunta que no debía, que no estaba en el guión, y entonces ves todas las caras de los chinos allí presentes con mucha tensión, como diciendo, ¿ahora qué hacemos? Porque claro, es un momento muy tenso y al que ellos no están nada acostumbrados. Estas reuniones son simplemente de cara a la galería. Hay que hacerlas y se hacen, pero no sirven absolutamente para nada. Entonces lo sentimos, pero tenemos que decir, no nos gustan. Siguiente punto, la fama. ¿Qué queremos decir con esto de la fama? Bueno, cuando llegas aquí a China, la verdad que todo el mundo te salude, te señale, te reconozca como extranjero, pues es algo que es bueno, ¿no? Que nos gusta. Sobre todo hablamos de algunas ciudades donde nosotros hemos vivido, donde no es muy habitual ver a extranjeros, hay muy pocos, ¿no? No estamos hablando de Shanghai o de Beijing. Y bueno, esto es algo que al principio, como decimos, gusta bastante. Pero llega un momento que el anonimato se pierde para siempre y es un poco molesto. No vamos a decir que nos afecte de un modo muy grave, pero sí que es verdad que es molesto. Por ejemplo, hay algo muy gracioso que siempre nos gustaba y ahora no es que no nos guste, ¿no? Pero que ya empieza a molestar un poco. Y es que los niños aquí, cuando te ven por la calle, siempre dicen eso de Waikuren, que significa extranjero, y te señalan, ¿no? Es algo divertido al principio, pero al final le acaba aburriendo un poquito, ¿no? Porque siempre es extranjero, extranjero, extranjero. Waikuren, Waikuren, Waikuren. La verdad es que con respecto a la fama sí que es verdad que echamos un poquito de menos pasar más desapercibido. A mí la verdad es que hay días que me gustaría darme un botón y que me cambiara la apariencia y ser china y meterme en un parque a leer tranquila o estar en un banco o pasear sin más, sin que se te acerque nadie. También depende de tu estado anímico, ¿no? Porque la verdad es que cuando se te acerca la gente a hablar, está muy guay, conoces a gente, son muy simpáticos, son muy cariñosos. Ya lo hablamos además en el vídeo de las ventajas de vivir en China.
pero tiene esta doble faceta de que a veces uno no tiene ganas de hablar con nadie y te llega incluso a molestar que todo el mundo venga a señalarte y a reconocerte simplemente porque tus facciones son diferentes. Claro, entonces no decimos que eso sea algo malo de los chinos, en absoluto, ¿no? Sino que es algo que a veces nos molesta. La mayoría del tiempo no. También tenemos a un amigo coreano que se pone un poquito celoso de nosotros porque, claro, nosotros cuando vamos juntos, el idioma común es el chino, y cuando estamos los tres y vamos hablando, pues la gente se acerca a él y le dice, ¡guau, qué guay! ¿Tienes amigos extranjeros? Y él le dice, es que yo soy extranjero también, y se molesta, ¿verdad? Claro, los coreanos y los japoneses pasan por chinos. Hasta que no abren la boca para hablar, no se dan cuenta los chinos que estamos hablando de extranjeros también. Bueno, incluso cuando hablan, porque este chico, por ejemplo, pues habla chino bastante bien, y bueno, ya sabemos que China tiene multitud de dialectos y cuando la gente habla mandarín, pues tiene acentos diferentes también, por lo tanto, no sabes exactamente si es que eres de una zona en la que el mandarín no es muy común utilizarlo y hablas un poquito raro, o simplemente que eres extranjero, claro. A mí, por ejemplo, que tengo un acento bastante rarillo, me suelen decir que soy de Xinjiang, de la parte donde hay muchos musulmanes, ¿no? Uigur, de la minoría uigur. Como tengo la piel así un poco morena y mi acento no es muy bueno, pues a veces me dicen que soy de allí, de Xinjiang. Al hilo de esto también hay que decir, por ejemplo, que en China se tiende mucho también a generalizar, ¿no? Y muchas veces parece como, cuando hablan, parece que hay dos tipos de personas, ¿no? Los extranjeros y los chinos. White Korean, que son los extranjeros, y los Young Korean, que son los chinos. Porque a veces dicen estereotipos, ¿no? de los extranjeros, como por ejemplo, los extranjeros son así, o los extranjeros les gusta tal. Y yo siempre les digo, ¿pero extranjeros quién? ¿Un iraní? ¿Un mozambiqueño? ¿Un español? Porque extranjero incluye a muchísimos países, ¿no? Bueno, no son todos así, pero sí es verdad que cuando hablan generalizan mucho con la palabra white Korean, de extranjero. Exactamente lo mismo pasa, por ejemplo, en España y en muchos otros países con los chinos, ¿no? Decimos, los chinos tal, los chinos cual, cuando realmente muchas veces ni sabemos diferenciar, ¿no? En si es un chino o es de otro país asiático. Simplemente vemos los rasgos y ya nos creemos que es chino. Pues exactamente igual pasa aquí. Es más, también es muy gracioso que a veces nos dicen make Korean, americano. O sea, a veces hay gente que divide al mundo, a la población, entre americanos y chinos, o sea, como si no existiera más nadie, ¿no? Y entonces pues te dicen rápidamente, eres americano, ¿no? Y no saben nada de nosotros, simplemente nos han visto la cara y nos dicen que somos americanos. Bueno, quería decir estadounidense, obviamente, ¿no? Pero ellos dicen Meikuo, que es como americano en español, mal dicho porque América es un continente. Ahora, por ejemplo, que estamos en Hainan, en la isla, y que hay muchísimos turistas rusos, pues a veces nos dicen rusos, nos ven que somos extranjeros y ya deducen que somos rusos porque casi todos son rusos en esta isla, ¿no? Bueno, queremos saber vuestras opiniones. ¿Estáis de acuerdo, los que vivís en China, estáis de acuerdo con todo esto que hemos dicho? ¿Añadiríais algo más también? Poned vuestros comentarios que os queremos escuchar. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal y dadle a la campanita. Nos vemos en el próximo.